Bienvenidos amigos y amigas del Empaquetado Televisión. Iniciamos una nueva edición de Abriendo Alameda en nuestro canal El Empaquetado aquí en Arafo. Y hoy vamos a hablar con Julio Concepción. Él es portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. Muy buenas noches, Julio. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, José Ramón. Yo soy consejero en el Cabildo, el portavoz es Fernando Sabatever, nuestro compañero, y la verdad que estoy agradecido por tener esta oportunidad hoy. Bien, para nosotros es un placer tener a alguien que nos pueda hablar de la más rabiosa actualidad en lo que está ocurriendo en Tenerife y en Canarias a título genérico, porque, bueno, vamos a empezar esta entrevista hablando de aquello que desde ayer el Gobierno de Canarias nos quiere decir que nos tenemos que acostumbrar. Es decir, el Gobierno de Canarias, tras lo que está ocurriendo en nuestras costas, en nuestro litoral, esa proliferación de cianobacterias, como se llama técnicamente, pero que comúnmente la gente conoce como microalgas, han proliferado en estos últimos días en nuestras costas, y el Gobierno de Canarias, tras todo lo que ha venido ocurriendo y cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, nos dice que nos tenemos que acostumbrar. ¿Qué piensa Julio Concepción de este tema? Sí, no me gustaría empezar esta intervención sin mandar nuestra solidaridad desde Canarias y desde Tenerife ante los atentados, ante el atentado terrorista en Barcelona. Vaya nuestro más sincero muestras de solidaridad al pueblo de Barcelona. Con respecto a lo que me estás planteando, yo creo que sí, que en este caso Fernando Clavijo tiene mucha razón cuando él dice que no tenemos que acostumbrar a la pésima gestión de Coalición Canaria. Desde luego, no solamente es que nos tenemos que acostumbrar a esa pésima gestión, es que ya estamos acostumbrados, con lo cual sobra esa declaración. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria lleva más de 30 años en el poder, en las instituciones. En el Cabildo de Tenerife, pues 1987 con Adán Martín, ya fallecido, y entra en este caso como ATI, Agrupación Tinerfeña Independiente, y desde luego estas instituciones han estado en manos de Coalición Canaria. Ellos son los máximos responsables de este desastre medioambiental. ¿Por qué? Porque estos señoritos han tenido claro que lo que no se ve no existe, y para ello no ha sido nunca prioritario el interés general y el interés público. Para ellos las romerías, las fiestas, algo que hay una serie de vistosidad, las inversiones en infraestructuras y carreteras que son necesarias, algunas de ellas, pero desde luego en su imaginario para nada han estado como prioridad la sostenibilidad medioambiental y las inversiones que precisamente han captado desde Europa, y de hecho ya Europa está pendiente de multar a Canarias precisamente porque han sido, es una de las comunidades que está incumpliendo con la depuración de las aguas fecales que se están vertiendo al mar. Nos parece curioso, Julio, perdona, que las declaraciones yo creo que tenemos, no sé si tenemos una imagen por ahí preparada en la cual se ve o se dice, Fernando Clavijo, las manifestaciones que da en los medios de comunicación canarios con respecto al tema este de las microalgas, ¿no? Él dice que pide pues que no se hable de este tema porque afecta al turismo, pues para que no afecte al turismo. Nosotros como medio de comunicación, medio de participación ciudadano en esta tierra, nos parece un poco grotesco este tipo de manifestaciones, pues que tratan de, digamos que de ocultar, por el propio presidente del Gobierno de Canarias, ocultar lo que está ocurriendo en beneficio de un turismo que, según los datos, pues no beneficia tanto a nivel económico a Canarias. ¿Qué piensa Julio Concepción al respecto? Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que ahora mismo hay un récord de beneficios económicos de la patronal hotelera y de los tour operadores, ahora mismo se está batiendo récord de llegadas de turistas, con 15 millones de turistas que vienen a Canarias al año. De hecho, el señor Clavijo pretende que esta isla quede petada por 20 millones de turistas, es decir, si vemos que la isla de Tenerife, solo el sector hotelero factura 13 millones de euros al día, solo en Tenerife,
y vemos cómo ellos no son capaces de implementar una mísera tasa turística, porque ellos son los grandes valedores de los intereses de la patronal hotelera. Ellos son los que están haciendo políticas para unos pocos, y toda esa inversión, es decir, todo ese dinero y todos esos grandes beneficios, a día de hoy no son capaces ni siquiera de implementar una ecotasa turística. ¿Por qué? Pues por una cuestión sencilla. Ellos prefieren que el sector empresarial hotelero viertan la mierda directamente al mar y se ahorren toda la pasta, porque al fin y al cabo ellos están en las instituciones no para garantizar la sostenibilidad medioambiental, ni para garantizar, y la prueba está después de 30 años, para garantizar condiciones dignas de trabajo. Ellos están para, precisamente, salvar sus culos y buscar una posición privilegiada dentro de unas instituciones y que cada año ya puedan ser reelegidos. Esto es como un clan, esto es un clan. Es lo más parecido a un clan selecto, donde hay una connivencia entre la élite empresarial y la élite política. Y aquí el que se mueve no sale en la foto. Por lo tanto, ellos se deben en la propaganda y la publicidad al interés general, que es donde ellos captan los votos, pero una vez que ellos captan esos votos, está claro que sus prioridades empresariales son las que son, y eso basta simplemente ver la realidad: récord de beneficios, récord de turismo y la pobreza y la precariedad que hay en el sector turístico. Aportamos un dato, hoy mismo ya sale en la prensa, en los medios de comunicación, que la pobreza en Canarias está aumentando, pasamos de un 35% a un 40%, y Arona, precisamente, que es un municipio eminentemente turístico, estamos hablando de un 45% de aroneros y aroneras que están en situación de pobreza anclada. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 aroneros, casi la mitad está en una situación de exclusión social. Esto en cualquier país europeo es una situación de emergencia social. Y aquí, a día de hoy, pues los políticos están dedicados, los que están dedicados al saqueo de los recursos públicos para ponerlos en manos de una élite económica. Y de resto, pues lo que queda es la propaganda y la publicidad, que es lo nuestro, es decir, lo de ellos, y que la gente les siga votando, bueno, pues para mantener ese status quo. Es cierto que en Arona existe un proyecto de integración social para la gente, lo llaman House First, si no me equivoco, según ha salido en prensa últimamente, pues para tratar de incorporar o de entregar una serie de viviendas a personas que se encuentran, pues, en la calle, viviendo en precario, etcétera, etcétera. ¿Es cierto ese proyecto? ¿Tú conoces algo de eso? Eso es uno de los proyectos más interesantes que se está desarrollando en Arona, porque claro, la problemática del sinhogarismo, que tiene que ver también con la situación de desahucios que se está produciendo en nuestra tierra, y precisamente la Comunidad Canaria es una de las comunidades que tiene mayor número de ejecuciones hipotecarias. Lógicamente, cuando la gente se ve en una situación sobre todo una situación que tiene que ver que hoy en día tener trabajo no te garantiza salir de la pobreza, y lógicamente que son los trabajadores pobres, si eres un trabajador pobre y tienes que invertir más del 70% de tu sueldo para pagar un alquiler, pues muchísimas personas se han visto expulsadas de sus hogares. ¿Qué ha pasado con estos sectores? Que lógicamente ante el desamparo de las propias instituciones, de no poner mecanismos en marcha para poderle garantizar un derecho humano, que es un derecho a una vida digna, que no hay que olvidarlo, y a una vivienda digna y un trabajo digno, pues este proyecto lo que pretende es tratar el problema de manera directa, es decir, no ir escalonando la situación de las personas sin hogares, sino precisamente ya de entrada conseguirle un hogar. Ahí viene la primera vivienda, Housing First. Creo que esta iniciativa o este proyecto parte de una ONG que se llama Ríos o algo así, ONG o plataforma Ríos, no sé qué. ¿Esto de dónde procede, Julio? Bueno, hay una corriente muy fuerte en Estados Unidos que se están desarrollando políticas y que han dado unos resultados excelentes. Nosotros conocemos al presidente de la Asociación de Sinhogarismo de Tenerife, a Jonathan Regalado, y él es una de las personas que está trabajando en este proyecto de manera directa. A nosotros nos parece un acierto porque lo que evita es cronificar la situación de exclusión social de estas personas. Precisamente, ¿qué es lo que quiere una persona que está tirada en la calle? Pues de entrada tener un hogar,
y si somos capaces de dar un hogar y con ese hogar hacer un acompañamiento para que estas personas puedan acceder a un puesto de trabajo digno y poder en alguna medida en reorganizar su vida y poder acceder a un bienestar, a un mínimo bienestar que a día de hoy vemos por las políticas que se están desarrollando excluyen a una inmensa población, porque no hay que olvidarse que la pobreza y muchas de las pobrezas se viven de casa para adentro. Es decir, nosotros y en esta sociedad en la que estamos viviendo, las redes sociales, las redes solidarias entre las personas, esos lazos se han ido cada vez cortando, y muchísimas personas viven el fracaso de la pobreza como un fracaso personal, como un fracaso que no es del sistema. Es lo que decía Eduardo Galeano, se vive, es decir, aquí lo que se condena es el fracaso, no las injusticias. Y lo que se está padeciendo no es un fracaso personal, lo que se está padeciendo es una injusticia. ¿Por qué? Porque uno no inventa el trabajo, uno no da una patada y sale trabajo. Uno tiene que crear las condiciones para que se genere un trabajo de calidad. ¿Quién tiene que crearla? Pues aquellos señoritos que están cobrando de lo público y se tiene que deber a lo público. Y estos señoritos no están preocupados en eso, están preocupados en que la patronal hotelera se lo sigan llevando crudo y los turoperadores. Es decir, que esta tierra, aquí vengan ellos a hacer negocio y que la huella medioambiental y la huella también de pobreza laboral sea a cargo de la población, sea a cargo de los impuestos de los ciudadanos. Y esto verdaderamente hay que decirlo, es miserable, porque una persona que cobre de lo público se debe a lo público. Y desde luego, esta ética política es la que nos tiene que mantener la mirada en el horizonte, y tiene que mantener la mirada en el horizonte con respecto a la calidad de vida. Porque esto no se trata de que la democracia no es un invento para que 4 vivan bien, no, eso no es así. Es decir, es un invento para que todos vivamos bien. Y desde luego, los que acceden a la actividad política buscando privilegios, que es lo que es a día de hoy la política, buscando privilegios, pues resulta que estos señoritos no van a dejar esos privilegios de lado. Nosotros lo primero que nos encontramos en el Cabildo fue que los consejeros del Cabildo, a todos los consejeros del Cabildo le pagaban los seguros sanitarios privados a la gente de la calle. Vamos a ver, esto es vergonzoso. Es decir, si usted quiere un seguro privado, usted se lo paga de su bolsillo como cualquier ciudadano. No se lo está pagando los ciudadanos a usted. Y nosotros, desde luego, protestamos ante esta situación y como Grupo Podemos nos negamos, lógicamente, a participar de esta indecencia. ¿Y cómo ve el Grupo Podemos todos estos proyectos que tiene el Cabildo en su organigrama interno, el proyecto FIFEDE, el proyecto Barrios por el Empleo, etcétera, etcétera, que tanto, digamos, que ellos presumen, o por lo visto, pues porque por lo visto les da cierto rédito, no sé si político o real, porque el desempleo en Canarias no desciende. O sea, seguimos teniendo unas tasas elevadísimas en Canarias de desempleo. Hablamos de 250.000 personas desempleadas en una población activa de aproximadamente 1 millón. Entonces, el empleo que se genera es empleo temporal, muy temporal y en precario. Sí. Lo que comentabas antes, porque no estamos hablando de política, estamos hablando de datos oficiales. Lo que se genera de empleo son empleos a corto plazo. Y eso no genera riqueza, porque lo que genera es aquella frase de siempre de pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo ve Podemos, que está ahora mismo integrado dentro del Cabildo, todos estos proyectos del Cabildo, del FIFEDE, Barrios por el Empleo, etcétera, etcétera, que tantos ellos preponderan en sus medios, ¿no? Sí, bueno, nosotros vemos como Coalición Canaria y con su socio, el Partido Socialista, en el Cabildo, pues lo que están haciendo en alguna medida es parchear esta situación. Es decir, es lo que yo he llamado la política propaganda. Es decir, se trata de dar titulares y se trata de que esos titulares impacten en la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero no por mucho que yo le diga en la televisión que hay comida para todos, significa que usted en su casa tenga cena o que tenga almuerzo. La gente sabe después, con la contundencia que da la realidad, sabe que hay una situación de extrema vulnerabilidad con respecto al acceso al empleo. Aquí lo que está haciendo el Cabildo, en este caso, es mucha política propaganda. ¿Qué significa? Que desde luego ellos están gobernando, tienen el gobierno de Canarias y tienen también muchas instituciones, y estas políticas hay que desarrollarlas de una manera mucho más integral. No vale con que el Cabildo haga una pequeña aportación, que está bien,
esa pequeña aportación, pero lo que la gente pretende precisamente es, y se lo digo claramente, es que hayan condiciones dignas de trabajo. Pero ¿quién va a ser la formación política que se enfrente en un momento dado a la patronal hotelera? Va a ser el señor Alberto Bernabé, que viene de la patronal hotelera. El señor Alberto Bernabé, que es consejero de Turismo, y él desde luego defiende, y yo siempre lo digo, que es el testaferro de la patronal hotelera, es el testaferro de la patronal hotelera en el Cabildo de Tenerife. Este señor viene de la patronal hotelera, ha sido un alto cargo de la patronal hotelera, de Azotel. ¿Ustedes creen que estos son los señoritos que van a hacer frente a que haya, por ejemplo, una ecotasa turística y que de ahí se puedan sacar fondos públicos para inversiones en educación, sanidad y empleo? ¿Van a ser estos los señores que digan, no, vamos a poner una tasa turística que tenga un fin social? Estos no lo van a hacer. Ellos se deben a sus amos, y sus amos desde luego están en el sector de la élite empresarial canaria, en la oligarquía empresarial canaria. Por lo tanto, ellos no le van a echar un pulso a estos señores. Mire, los ciudadanos nos lo dicen de manera sencilla. El primer problema que detectan y que ellos viven es el paro. El segundo, la corrupción política. Es decir, que aquellos que debemos de ser parte de la solución somos parte del problema. Y es que la gente no se equivoca, es que los políticos somos parte del problema. Y también le digo, aquellos que son parte del problema no podrán ser de las soluciones, porque no solamente hablamos de proyectos y de programas y de planes y de ideología, también hablamos de personas que están incapacitadas para sentir el dolor ajeno como propio, personas que no sienten el dolor de la exclusión social porque no la viven y porque no han desarrollado la suficiente empatía para poder sentir ese dolor como propio. Y ojalá llegue a esta tierra por primera vez políticos que entren en las instituciones a desarrollar políticas públicas de calidad, porque cobramos de lo público, nos debemos a lo público, y que también empecemos a tener una generación de políticos donde la empatía social, la inteligencia emocional que nos interconecta ante el dolor de los demás, esté en el epicentro de la acción social. Hoy en día lo que vemos es mucho marketing. Hoy vemos cómo los propios políticos se venden como si ellos fueran un McDonald's, un McBurger. Es decir, ellos son una marca comercial, y eso de verdad da pena. Da pena llegar a la política no con propuestas y con valores, sino con esta idea del logo carismático, de un logo carismático y que tiene que ver con la persona. Yo considero que esto no marca un buen rumbo para nuestra isla. Hacer buenas políticas no se trata de que Carlos Alonso esté todos los días en la tele, en la prensa o en los medios de comunicación. Eso a mí no me da un empleo digno. Entonces yo considero que se ha hecho mucha política propaganda, mucha política de cara a la galería, a vender un producto comercial. Los partidos políticos tradicionales se han vendido como partidos, como si fuera una empresa comercial, para que después la gente refrende en votos aquello que es publicitario, pero desde luego la gente no come de eso. Las condiciones laborales dignas no se desarrollan a través de esas... ¿Cuáles serían las políticas adecuadas según Podemos, en este caso en el Cabildo, porque conocemos las intervenciones o digamos que aquellos proyectos que tiene Carlos Alonso y su grupo de gobierno en el Cabildo, pues para tratar de solventar el empleo en Canarias? Pero como seguimos observando y seguimos comprobando, no son efectivas. No son efectivas porque, como bien has dicho, cuando no se hace empatía en realidad con los problemas de la gente, se puede vender un producto, que eso es lo que está ocurriendo, pero no se genera empleo. ¿Qué pasa, Julio, en ese aspecto? Bueno, nosotros, es decir, desde luego, vamos a ver, estos señores han apuntalado ahora mismo al gobierno de Rajoy. Es decir, Coalición Canaria es la derecha canaria, y la derecha canaria siente desde luego mucha solidaridad con el partido más corrupto de Europa, y en este caso es el Partido Popular, y eso lo ha dicho Anorama. Nosotros estamos apuntalando un proyecto político. Mire, lo que está sucediendo es que si nosotros apuntalamos este proyecto que nos recorta derechos laborales, que nos recorta derechos sociales, educativos, pues estamos precisamente, las personas que estamos en exclusión social, seguimos alimentando la maquinaria que nos tritura, y que nos tritura en el desafecto y en el menosprecio.
Y estas políticas, si queremos que cambien, desde luego tendremos mire, tan sencillo como si, este es un dicho que decía, cuando te has perdido, si no encuentras la salida, vuelve por el lugar que has venido. Es decir, pues tendremos que dar la vuelta a toda esta situación y hacer todo lo contrario, es decir, poner en el epicentro la calidad de vida de los ciudadanos, poner en el epicentro de la política un empleo digno y que desde luego que el que quiera hacer negocio no haga negocios con los derechos sociales, no haga negocio con los derechos laborales, no haga negocio con los derechos educativos. Usted tiene derecho a hacer negocio, claro que sí, pero desde luego ese negocio no va a estar a expensa del expolio de los recursos públicos, del expolio de los derechos sociales y de los expolios de los legítimos derechos laborales de la clase trabajadora. Y esto hoy en día no es prioritario, lo que es prioritario es la política propaganda, que el señor Carlos Alonso, día sí y otro también, aparezca dando titulares de prensa en la televisión, y esto desde luego no da trabajo digno. Ese tipo de actitudes, que bien nos comenta, parece que les da cierto éxito, porque hay una sensación en la población canaria de que Podemos no tiene la capacidad en el debate, en la dialéctica, en el discurso, de defenderse ante los ataques indiscriminados, sobre todo con el monotema de Venezuela, cuando el Partido Popular, cada vez que se le reprocha su corrupción, se le pide o se le exige datos sobre la corrupción, el monotema de Venezuela parece que cala y que hay una sensación pública de que Podemos no tiene una capacidad de respuesta inmediata ante todos esos ataques. ¿Qué ocurre en esa? Sí, bueno, yo creo que en este caso nos han querido convencer el señor Carlos Alonso y Clavijo que si usted vota en Venezuela, en Caracas, aquí nos mandan después a Carlos Alonso. Y si usted vota allá, claro, si usted vota en Caracas, aquí después nos mandan a Carlos Alonso. Y si usted vota aquí al señor Rajoy, mandamos a Maduro para Venezuela. Entonces, claro, en esta hipertrofia o en esta situación esquizofrénica, ellos han manejado un discurso que es totalmente populista y de derecha. Es decir, nosotros somos canarios, vivimos en Canarias y nos preocupa la realidad internacional desde Canarias. Y desde luego la pobreza aquí no la ha creado Maduro, la exclusión social no la ha creado Maduro. Mire, eso es una irresponsabilidad a quien, y además me parece hasta un menosprecio a la población. Usted no nos puede tratar de menor de edad. Esta pobreza viene de su mano, de sus 30 años de gestión, de sus 30 años de redes de clientelares, donde usted ha preferido consolidar favores antes que garantizar derechos. Toda esta miseria es suya y usted tiene que responder. Y si usted no está dispuesto a cobrar de lo público para responder, deje de cobrar de lo público y mándese a mudar y que sea otro quien lo haga, porque desde luego no es digno. No es digno de acciones contundentes que vienen de su mano y ahora resulta que esto viene de Venezuela. Pero hombre, por favor, es decir, mire, le voy a decir una cosa, lo que queremos Podemos para Venezuela. ¿Usted sabe lo que queremos Podemos para Venezuela? Los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos educativos que nos están recortando Coalición Canaria y PP aquí en España. Esos son los derechos que queremos nosotros para Venezuela. Y tiene respuesta Podemos, aparte de esto que me acabas de comentar, Julio, tiene respuesta Podemos a nivel, no digo yo mediático, porque sabemos cómo funcionan los medios de comunicación a nivel nacional, sabemos toda esa coyuntura interna, todas esas cloacas, que no lo digo yo, esto no es una cosa que yo me estoy inventando, lo dicen los mejores periodistas de este país, que critican pues toda esa falta de libertad informativa, toda esa manipulación informativa que se está produciendo con los hechos que ocurren en Venezuela y que después la trasladan aquí a España con ese miedo que parece que cala. ¿Por qué cala? Hombre, porque es una cortina de humo, es decir, cuando usted lleva desarrollando una pésima gestión, pues, a ver, si usted es un mal alumno, pues tendrá que compararse con alguien que lo haya hecho peor, para usted poder salir de ahí airoso. De todas maneras, todo nuestro respeto al pueblo de Venezuela. Serán las venezolanas y los venezolanos quienes decidan el futuro de su país, no será ningún canario quien decida ya. Y, desde luego, a día de hoy en Canarias, los canarios y las Canarias somos los que menos estamos decidiendo en nuestro territorio. Entonces, le digo, básicamente, Podemos nace de la cara dura de unos pocos y del sufrimiento de unos muchos. Y es por eso que hemos entrado a las instituciones defendiendo y como activistas sociales, pues yo vengo de la lucha anticorrupción en Arona, yo soy un activista social y me he encontrado a políticos profesionales en el Cabildo, políticos que llevan 15, 20 años allí.
La prueba es que el señor Carlos Alonso lleva décadas de político. ¿Y usted sabe qué titular dio un día Carlos Alonso? Que a él no le gustaban los políticos profesionales. Hombre, por favor. Y ese es el titular. Y el titular era así: a mí no me gustan los políticos profesionales. Usted que lleva más de 20 años dedicada a la política profesional, hombre, eso es una tomadura de pelo. Mire, lo que uno no se puede creer es el listo del recreo, ¿vale? De abusones y listillos estamos cansados y este pueblo tiene que despertar y tomar conciencia. Ya está bien de abusones y de listillos, y ya está bien de que nos tomen es decir, de una manera infantil. No, señor, uno no se puede creer el más listo de todo y pensar que los demás son tontos del culo. No, eso no es así. Es decir, tendremos que acostumbrarnos, como dice el gobierno de Canarias, Julio, pues, no solo a las microalgas, tendremos que acostumbrarnos a toda esta avalancha de despropósitos que comete el gobierno de Canarias en unas ruedas de prensa infumables, donde los periodistas preguntaban y los políticos miraban para otro lado, como si estuviesen en el instituto. Eso ocurrió exactamente ayer en la rueda de prensa que dio el gobierno de Canarias con respecto a toda esta polémica de todas estas microalgas y de todos estos vertidos, que realmente esa es la palabra. Porque al gobierno de Canarias no se le ha escuchado en ningún momento hablar de vertidos sin tratar, y ese es el problema. Ese es el problema. No hablan de la realidad inmediata que genera todos estos problemas de medio ambiente. Hace poco, hace unos meses, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Arafo, junto con Si se puede en Güímar, Si se puede en Candelaria, presentaron una demanda en Fiscalía pues por los vertidos que se estaban produciendo, supuestamente ilegales, en el polígono industrial. Esa demanda fue admitida a trámite por Fiscalía y están a la espera de que todo esto salga a la luz pública, ¿no? ¿No cree, Julio, que toda esta, digamos que estos ataques continuos, constantes, que llevan décadas produciéndose en el archipiélago canario, se tienen que poner en los tribunales con más asiduidad, menos debate, menos discurso y más pasar a la acción jurídica, porque la ley está dando la razón? Pues sí, en eso tiene razón. Es decir, nosotros vemos cada día y también lo constatamos en el Cabildo, y desde luego la gran labor que se está haciendo aquí también en Arafo, que se ha demostrado que esta gente, estos políticos, solamente entienden cuando se enfrentan a la ley, porque de resto es que se las traen al pairo. Pero así de claro, mira, hace poco el alcalde de Arona, hay un vídeo que se subió, yo soy de Arona, y el alcalde decía claramente cómo él había hecho una intervención en un emisario de manera ilegal. Además lo dice allí en la rueda de prensa que daba, que él le había hecho unas ampliaciones de ese emisario, y que directamente cuando uno, además él lo explica en el vídeo, tiraba de la cisterna, salía toda la mierda para afuera. Y él lo explica. Y este señor era alcalde de Coalición Canaria. Y él decía claramente allí cómo estaba haciendo una serie de inversiones de dinero público de espaldas a las instituciones que tenían que controlar, Gobierno de Canarias y Cabildo. Y así es como ellos se han manejado, como un auténtico cortijo. Y yo creo que lo que se ha hecho en Arafo, por parte de Izquierda Unida y los compañeros que han secundado estas denuncias, han hecho lo correcto y de hecho han dado un resultado positivo, que es que se ha paralizado esos vertidos. También ha pasado con lo de Güímar, con los barrancos de Güímar, toda la cantidad de áridos que se han sacado y que después quedan condenados los propios empresarios que han estado extrayendo áridos, y decía en esta misma sentencia, mientras Gobierno de Canarias y Cabildo miraba para otro lado, hombre, blanco y en botella. Es decir, los que tienen que velar por el interés general y los que tienen que velar porque se cumpla escrupulosamente la ley son los que están permitiéndolo, pero por arriba, ojo, por abajo usted no se le ocurra mal aparcar, porque ahí se la clavan, ahí va a tener usted la multa, pero por arriba, claro, es que si, claro, entonces por arriba el saqueo se está dando de esta manera. Yo miro para un lado, usted lo hace, usted saca un beneficio económico, ¿y qué hay detrás de eso, amigo? ¿Qué puede haber detrás de eso? Porque hay algo. Hay una motivación. Cuando uno permite que un empresario saquee y vulnere la ley, yo esto no me creo que un político lo haga de gratis, ni cualquier persona de la calle. Y lo vuelvo a repetir, uno lo que no puede entrar en la política pensándose que uno es el rey del mambo y que uno es el listillo y tratar a los demás de idiota. Eso no se puede hacer. Y este pueblo solamente tenemos dos caminos, seguro que habrán más, pero uno es claro: o despertamos y tomamos conciencia y nos autoorganizamos, porque lo que no se puede es delegar en un señor político de no, yo lo voto y hasta dentro de 4 años
no lo vuelvo a ver. No, señores, si nosotros tenemos que estar preocupados por lo que sucede dentro de nuestra comunidad y organizados dentro de nuestra propia comunidad, de nuestros ayuntamientos, y exigir, lógicamente, a los políticos que nos representen ejemplaridad pública, ética pública. Bien, Julio, pues muchas gracias a Julio Concepción por haber aceptado esta invitación que aquí en el Empaquetado Televisión. Muchas gracias por tus palabras y dejamos pues esto que acaba de decir Julio digamos encima de la mesa, pues para que la gente piense, medite lo que está sucediendo, no solamente en el terreno político, sino en el terreno social en nuestra querida tierra canaria. Nosotros ya nos despedimos en el día de hoy. Esperamos que Julio Concepción pueda participar más de nuestro tiempo aquí en el Empaquetado Televisión y les invitamos a todos ustedes a vernos en la siguiente edición de Abriendo Alameda. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Quiero emitir un mensaje tranquilizador a toda la población por los afloramientos de microalgas en algunas de nuestras playas. Estamos en manos de técnicos de salud pública y salud ambiental que garantizan con sus indicaciones las condiciones adecuadas al baño de nuestras playas e instalaciones. Por si alguien tiene alguna duda, y para esto existe una página web de la Dirección General de Salud Pública, canariasaludable.org, repito, canariasaludable.org, donde los técnicos nos explican pormenorizadamente cada tecna para que así no tengamos ninguna duda. Por favor, no hagamos caso a los bulos que circulan estos días por las redes sociales, son todos ellos falsos. Aprovechando esto, quisiera desde aquí solicitar cautela a autoridades, agentes sociales y a la población en general a la hora de dar opiniones que no se ajustan a la verdad, a la realidad de lo que está pasando y causan una alarma injustificada en nuestra población y un gran daño a la imagen del archipiélago y a su principal industria, que es el turismo.